Partners, estoy con el Diaton Report del Pueblo, el jefe del City Human Resource and Management Office, Dr. Jane Bascar, ya se pasa sus reminders con todo mga empleyado del gobyerno lokal para evitar hacer mga actuación que te contribuye destrozo na imahe del sector del gobierno. Después, según llega a su oficina mga asunto donde envuelto mga empleyado del ciudad. Report del Pueblo. We are always government employees for as long as we are in the government service. So kung sa di aton mga aksyon, el mga palabra que talaga kita, tan affect gayot el imahe del di aton gobyerno lokal. So please be reminded to always uphold the best interest of our city government. Because whatever we do, whatever we say will always reflect on the image of the city government. Sita corta mga partners, ya sale bien alborotado del pasado semana. El cuantos mga asunto que te incluía el bobotyahan o golpe-golpe del mga empleyado del City Administrator's Office na uno del mga hotel aquí na Diaton Ciudad. Lo mismo también el trucusa na dentro mismo del un motel. El mencionado reminder sa sigun tamanda acorda con todo mga empleyado del gobyerno lokal para prevenir, observar o firme observar propio etiqueta para gente queda mal el moral del tal individual y también del gobierno.